Estamos de regreso en Noticias del Congreso. Vamos con lo siguiente. Un padecimiento considerado como una enfermedad rara es el denominado síndrome Guillain-Barré, que ha llamado la atención de especialistas e investigadores toda vez que han aumentado los casos. El padecimiento puede generar la muerte o causar lesiones de motricidad. Veamos estos trabajos. Debilidad, cosquilleo en los brazos y mareos son algunos de sus síntomas. Parálisis del cuerpo y discapacidad física, algunas de sus consecuencias. Se trata del síndrome de Guillain-Barré, un trastorno poco común entre la población que afecta primordialmente al sistema nervioso periférico, encargado de dar movilidad a órganos y miembros del cuerpo humano. Catalogado como enfermedad rara, que de no diagnosticarse y atenderse adecuadamente, provoca también la parálisis del sistema respiratorio y, en consecuencia, la muerte. A lo mejor para la medicina general, para el médico general puede ser rara. Para los que nos dedicamos a la neurología, pues no es tan rara. Entonces, pues, porque eso vemos, ¿no? Pero en general no es muy frecuente. Se considera que entre 1 y 4 casos por 100,000 habitantes. Tampoco es rara. Y fue este tema motivo del primer simposio del síndrome de Guillain-Barré y otras enfermedades neurológicas, celebrado en la sede del Senado de la República. Según especialistas, la incidencia de los enfermos cada vez es mayor. Las circunstancias que vive la humanidad y particularmente México hace que enfermedades oportunistas en donde aprovechando la deficiencia inmunológica y además las circunstancias poco atractivas en la vida del ser humano hacen que sea mucho más frecuente. Este síndrome tiene diversas causas, entre ellas complicaciones por infecciones virales, y lesiona los nervios ubicados entre el cerebro y la médula espinal y tiene un progreso muy agresivo, en algunos casos causando deterioro en días e incluso horas. Yo quedé con secuelas y lo he sabido manejar muy bien, pero la idea es que se pueda hacer el mayor esfuerzo posible para que nadie más tenga que quedar con secuelas y con una discapacidad. Y mediante la capacitación de voluntarios se pretende buscar el apoyo emocional, como ya habíamos comentado, a pacientes y a familiares. El síndrome de Guillain-Barré afecta mayoritariamente a los hombres y es en la segunda y tercera décadas de la vida cuando se detecta. Se pueden afectar las personas de todas las edades, aunque la segunda y tercera década de la vida son las más frecuentes, un poquito más en los varones. La mayoría de los casos tienen una recuperación ad integrum y habitualmente pueden producir parálisis casi total. A diferencia de la esclerosis múltiple, enfermedad semejante, puede darse una recuperación parcial, informó para Noticias del Congreso Adrián Aguilar Torres. Especialistas participantes en el primer simposio sobre padecimiento del síndrome Guillain-Barré hablaron de los tratamientos que existen para atender esta enfermedad, aunque destacaron que pueden resultar costosos y de aplicarlos, su éxito dependerá del control y recuperación, sin que esto signifique una cura definitiva. Desafortunadamente los tratamientos no son sencillos y las secuelas pueden ser muy importantes si no se diagnostica a tiempo, si no se interviene a tiempo en el sistema inmunológico. Es por eso que atraer la atención sobre esta enfermedad va a tener un impacto positivo seguramente en el cuidado de estos pacientes en las instituciones públicas. Este tratamiento es para una enfermedad suave, no aguda. Nosotros sabemos que si uno no puede caminar o está en peores situaciones, podrían tener beneficio de uno de los dos tratamientos que se ofrecen, pero si usted llega caminando, quizá tiene debilidad en los brazos, etcétera, etcétera, pero sí puede respirar y camina. Se le debe dar una inmunoglobulina. La atención de los menores de edad y la rehabilitación son otras de las miradas de los panelistas. No han requerido usualmente ventilación, sabiendo todos los efectos adversos que pueden tener, pero lo más importante es siempre acordarse que si uno no trata el dolor, el niño no va a poder hacer la terapia física. Entonces hay que tratar el dolor desde el comienzo. La gente a veces en pediatría se siente mal usando ese tipo de medicamentos,
No hay por qué. Ellos lo toleran bien igual que un adulto, igual que nosotros. Y otro punto muy importante, la rehabilitación, ¿verdad? La rehabilitación es importantísima, de tal forma que tenemos que tener una interconsulta formal con los rehabilitadores. Esto implica que ellos organizarán un programa muy adecuado de tratamiento a fin de ir llevando las fases por las cuales tiene que ir pasando este enfermo para lograr su recuperación. Senadores de las comisiones de salud y de atención a grupos vulnerables reconocieron la dificultad para atender el síndrome de Guillain-Barré debido a sus altos costos en los tratamientos. Ante ello, se comprometieron a hacer las gestiones necesarias para que la Secretaría de Salud reconozca a esta enfermedad como un gasto catastrófico y beneficie a la población que lo padece. Vamos a compartir esta preocupación que es el hacer toda la gestión ante el gobierno federal para que sea incluida esta enfermedad dentro de los gastos catastróficos del Seguro Popular y que también los mexicanos que pues tienen problemas de pobreza tengan la posibilidad y la oportunidad de ser atendidos. Sabemos que la que más vulnera a las pacientes tiene que ver con la falta de un diagnóstico oportuno, que le permita recibir tratamiento a tiempo y detener o aminorar los síntomas y consecuencias en su salud. Además, la falta de acceso a los medicamentos necesarios, ya que la mayoría de las veces el tratamiento de estas enfermedades resulta muy caro. Conozco que se trata de una enfermedad grave, que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca parte del sistema nervioso por error, lo cual lleva a que se presente una inflamación de nervios que ocasiona debilidad muscular o parálisis y otros síntomas como parálisis respiratoria, que además puede presentarse a cualquier edad y en personas de ambos sexos. En ocasiones, quienes fueron contagiados por el Zika llegan a contraer también el síndrome de Guillain-Barré. De hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en aquellos países con incidencia del mosquito transmisor han aumentado los casos del síndrome, aunque no existan estudios aún contundentes. Hay que estar conscientes de que hay otros brotes virales aparte de Zika. Se mencionó la chikungunya un par de veces, el virus de dengue es también conocido y este virus ha, por ejemplo, también hecho que haya brotes de SGB, pero no hemos encontrado la conexión real y directa. La vacuna contra la influenza podría, en casos remotos, que se detone de la enfermedad de Guillain-Barré, lo cual ocurriría un caso en 1 millón de muestras. Hubo el antecedente de fiebre. Que hablaron de que las vacunas efectivamente tienen un factor importante en el desarrollo de Guillain-Barré, de aproximadamente, hablan hasta de 1.7 de frecuencia, que se traduce en un caso adicional de Guillain-Barré por cada 1.000.000 de vacunas. Fueron ciertos tipos de vacunas que se dieron en ciertas temporadas, particularmente en 1976 y 77, donde el factor estuvo más incrementado, donde se cree que se utilizó un inóculo que podría haber sido más antigénico. Adicionalmente, los especialistas abordaron algunas de las variantes del Guillain-Barré, como aquella caracterizada por una parálisis facial. Doloroso que eso le puede dar. La forma faringo-cervicobraquial, que es otra forma, les menciono que todas estas son formas extremadamente raras, excepto el síndrome de Miller-Fisher. Se presenta con ptosis en el 3%, biparesia facial, debilidad de la musculatura faríngea, que condiciona disfagia, disfonía y debilidad del cuello y de los brazos.